Dios le bendiga nuevamente, le habla el pastor Jairo Núñez en la materia Consejería Bíblica. Hoy vamos a comenzar con la primera lección, en el caso de nosotros son lecciones. La primera lección que es la de introducción. Yo voy a tratar algunos puntos que entiendo importantes, le voy a argumentar un poco más y les dejo para que ustedes lean el material y ya a través del grupo comentamos. Las primeras cosas que hablan que son importantes es que la consejería bíblica es con la Biblia. No es de experiencia suya, de lo que usted piensa, de que mi mamá cuando yo era chiquito, que una tía, que mi abuela, que un vecino, nada de eso. Es en base a lo que dice la palabra. Otro aspecto importante que mencionan es que la consejería bíblica está para la iglesia, no para tener algo que sea externo, que un consejero de otro lugar, no, es para trabajo en la iglesia. Por eso es importante preparar a todo el mundo en consejería. No todos son llamados a ser consejeros, no es el ministerio de todos, pero en algún momento de su trabajo ministerial, con sus amigos, compañeros de trabajo, familia, lo que sea, te va a tener la necesidad de dar un consejo bíblicamente fundamentado. Entonces, en el transcurrir de toda la materia vamos a aprender muchas cosas respecto a eso. Otro aspecto importante es que en la consejería hay un trabajo de tres. Está el trabajo de Dios a través del Espíritu Santo, está el trabajo del consejero y el trabajo del aconsejado o los aconsejados, si es de una familia o varias personas. O sea, es importante entender que usted no se puede frustrar como consejero porque la guía que usted esté tratando de darle a alguien no le funcione o porque la persona no lo haga y por eso no dé el resultado esperado. Lo único que es infalible es la palabra de Dios. Usted tiene que fundamentarse en ella para orientar y en esa orientación el aconsejado tiene que hacer cosas. Esas cosas las vamos a ir viendo poco a poco, aunque hoy vamos a introducir una buena parte. En la consejería es un mandato bíblico y eso es así. Puede ser parte efectiva y necesaria de cualquier ministerio. La palabra nos manda, el Señor nos mandó antes de irse a hacer discípulos. Claro, un discípulo es alguien que es instruido, que se aprende la palabra, pero es una persona que está viviendo situaciones en su vida diaria, que crece, que tiene conflictos, se le presentan situaciones de trabajo, familiares, de salud, muchas. Entonces, en ese sentido, aunque le mostremos la palabra, si no somos guiados por el Espíritu en sabiamente buscar la palabra adecuada para cada situación, no estamos haciendo el trabajo completamente. O sea, un trabajo pastoral o un trabajo de discipulado donde no hay un proceso de consejería, es probable que no estemos haciendo nada, sino simplemente dando palabras que pueden resultar en muchos casos vacías. Mucho más las personas que son nuevas creyentes o que no han profundizado mucho en el estudio de la palabra necesitan a alguien que cuando ellos le presenten su problema le digan, ah, miren, la palabra dice esto, porque todavía no lo ha aprendido. Incluso aquellos que tienen mucho conocimiento de la palabra siempre necesitan a alguien, porque somos seres humanos, somos débiles, podemos flaquear, podemos no entender o no ver algo que es muy obvio. Cuando alguien más viene y te muestra a través de la palabra lo que hay, es más fácil. Entonces, indiscutiblemente es un trabajo necesario. La Biblia habla de los 5 ministerios, que está el maestro, el pastor, el consejero, el apóstol, el evangelista, el profeta, creo que son todos esos. Creo que dije uno de más, pero ustedes lo revisen. No todos tenemos dones en esta área, eso es cierto, pero sí todos vamos a tener situaciones en las cuales tengamos que dar un consejo. Si sale de sus manos, si usted no sabe qué hacer, usted lo refiere a un consejero. Pero no puede ser que toda situación que alguien venga de usted, donde usted como hermano o como líder en cualquier ministerio, yo diga, ay, yo no sé de eso, vaya donde los consejeros. No, usted tiene que estar preparado para orientar, para guiar. Ahora, si ella es algo mayor que usted no puede manejar o que no sabe qué dice la Biblia o que el Espíritu Santo lo insta a que busque un, una ayuda más estructurada o más organizada, formal, pues usted lo hace. Pero todos debemos estar preparados para ello. Aquí no hay héroes en un área, aquí todos somos siervos de Dios y todos somos guiados por el Espíritu Santo y en todos nosotros Él mora. Entonces debemos estar preparados porque eso siempre va a ocurrir.
El consejero cristiano desea ayudar al aconsejado a encontrar la manera de cambiar sus patrones de pensamientos. Eso es así. El material habla mucho del pensamiento humanista. Es importante aclararles de que no todo el enfoque psicológico es humanista. Lo que pasa es que es probable que quien haya escrito esto no conozca tanto de psicología. En mi caso mío sí conozco mucho. Hay muchos enfoques, no todos son humanistas. ¿Qué problema hay en la psicología? Que es ciencia. Como ciencia nos refuta pero ni aprueba a Dios. Pero eso es un tema que no nos interesa mucho. Así como los médicos han captado información que Dios ha dejado que ellos puedan descubrir, así Dios ha dejado que los psicólogos, a través del estudio de la conducta humana, puedan descubrir cómo pensamos, cómo funcionan nuestros procesos mentales y cómo es la conducta básica y general del ser humano, que eso es lo que estudia la psicología. Ahora, como en todo, siempre hay vertientes que dañan la cosa, que la quieren llevar por un camino que no es de Dios. Eso es así, pero no la psicología como ciencia. Ni todos los psicólogos nos basamos en esos enfoques, que por cierto no son muchos, es uno. Hay un enfoque humanista, que no es del todo incorrecto, pero hace mucho énfasis en el hombre. Y es algo que nosotros los cristianos rompemos. Nuestra dependencia no es en que tú eres importante, que tú eres importante para Dios. No es el que tú vales mucho, que tú vales mucho para Dios. No es el que tú todo lo puedes lograr, es que tú en Cristo, en Dios, tú todo lo puedes. Esa es la diferencia, o sea, incluso muchos de sus argumentos son correctos, pero con la palabra inapropiada, de tú, el ser humano. Pero lo que ellos han descubierto es cierto, pero en Dios. Por eso nuestra autoestima no puede estar basada en que yo soy, sino en que Él es. Y esa es la diferencia que hay. Pero realmente muchas propuestas, argumentos, muchas explicaciones son correctas porque no son inventadas del hombre. Son verdades que Dios ha dejado que el hombre descubra. Lo que pasa es que como todo, el hombre lo distorsiona. Entonces, el humanismo tiene esa peculiaridad. Tenemos que tener cuidado de no convertirnos en consejeros humanistas. No porque no seamos humanos, sino porque le demos mayor importancia al hombre que a Dios. Aquí lo importante es que el hombre se reconcilie con Dios, que nosotros nos enfoquemos en Dios. O sea, al final, todo proceso de consejería lleva a que el individuo tenga una relación perfecta o lo más perfecta posible con Dios, idónea, como Dios la ha determinado y como Dios la quiere, porque esa es la realidad. El enfoque cristiano de la consejería hace de la relación de la persona con Dios el objetivo supremo de cada experiencia. Eso es así. Usted no va a resolver los problemas de las personas. Usted lo va a orientar con respecto a lo que dice la palabra para que esa persona pueda enfocarse en Dios. Tenemos que tener cuidado de no volvernos o de no dejar que se vuelvan dependientes de nosotros. Que para cada respiración, para cada decisión, tienen que ir donde el consejero. No, yo te voy a mostrar lo que Dios quiere, pero de ahí tú puedes decidir, puedes hacer conforme a lo que Dios te guíe. Dios puede darme, el Espíritu Santo me da en un momento una palabra para ti, pero Dios lo puede hacer para ti también a través del Espíritu Santo. O sea, tenemos que tener cuidado con no volvernos personas que volvemos a otros dependientes de mí, de que en todo yo tengo que estar, en toda decisión que tú haces. No, somos consejeros, no somos Dios. Quien tiene que estar en toda decisión de tu vida y en todo proceso de tu vida es Dios. Claro, tu pastor, tú tienes que informarle, tienes que, como dice la palabra, que hemos de darle cuenta a nuestros pastores como si ellos fueran a dar de cuenta de nosotros delante de Dios, aunque así no va a ser. Por eso dice bien claro, como si así fuera, aunque no lo es. Pero eso es ya su relación con su pastor, su guía. Pero el consejero está para darte una orientación en un momento específico, en una situación, ya sea que el proceso sea de una sola visita, de juntarnos por varias veces, por 3 meses, por durar un año, no importa, porque hay muchos procesos diferentes. Pero yo te estoy llevando, guiando en ese proceso para que tú te independices de mí, incluso hasta de ti mismo, y te hagas dependiente de Dios, que es del cual tenemos que estar conectados. Aquí hay un punto importante, que esto requiere la presencia y el poder del Espíritu Santo en todo el proceso del cristiano, en todo lo que tiene que ver con la vida del cristiano. Evidentemente en la consejería mucho más importante es.
Por eso el consejero tiene que dejarse guiar por el Espíritu Santo, dejar que el Espíritu Santo utilice la palabra como espada para poder traspasar hasta los tuétanos del aconsejado y poder recibir transformación. Entonces, si el Espíritu Santo no está, todo es palabra muerta y seca. El consejero cristiano busca llevar a las personas a una relación personal con Jesucristo y ayudarles a encontrar perdón y liberarlos de los efectos destructivos del pecado y de la culpa. O sea, usted no le va a resolver los problemas. Claro, si hay momentos en los que usted cree que puede orientarlo hacia una solución o ve que la solución está en hacer algo específico, pues usted lo da como parte del consejo. Te recomiendo que a tu hijo no lo lleve a ese lugar o no lo deje con esa persona porque pudiera ocurrir tal o cual cosa, o está recibiendo influencia negativa por esto, o dedícale más tiempo, o con ese amigo que te habla, quédate callado en ese momento, claro, fundamentado en la palabra y en las cosas de cómo están expresadas en las historias en la palabra, los ejemplos que Cristo nos pusieron los apóstoles, etcétera, etcétera. Hay tres aspectos que aquí mencionan en cuanto a la consejería, son muy importantes. El primero, el cuidado pastoral, que es el cuidado que hace el pastor, el consejo que es de orientación, esa supervisión pastoral. Es en cierto sentido consejería, una consejería constante. Es más fuerte con el nuevo creyente porque hay que estarlo orientando y guiando a cada momento. Eso se vuelve realmente en una consejería constante por un periodo de tiempo. El otro es la consejería pastoral en sí, que es cuando hay situaciones específicas. Yo tengo un problema en mi trabajo, tengo un problema en mi familia, tengo una situación de algo que me llegó, una situación con mi hijo, una situación con un vecino, etcétera, etcétera. Y por eso yo voy a buscar una ayuda de consejería. Ese consejero se encarga de buscar en la palabra, de orientarle, dar las respuestas a la luz de la palabra, y el aconsejador el que tiene que hacer lo que va a hacer. Ahora hay un tercer punto que es la psicoterapia pastoral, un término utilizado relacionado a la psicología, por eso habla de psicoterapia. Yo esto lo relaciono con aquellas personas que se sienten quizá muy desorientados o que sienten que su vida está en mucho desorden o que no saben qué es lo que deben de hacer, qué es lo que le está ocurriendo. No hay un problema específico. Son personas que tienen que buscar ayuda de consejería, pero generalmente son procesos más largos. Ahí se involucra parte de la consejería, la liberación. Muchas veces hay procesos de consejería largos, tienen que ver con transformación de tu forma de ver la vida, de tu personalidad. No le llamaríamos una consejería bíblica básica porque no hay un problema específico, es un problema generalizado. Se le llama psicoterapia porque busca transformar o modificar tu personalidad hacia lo que dice el mundo, no, evidentemente a la luz de la palabra, a lo que es un varón en Cristo o una mujer, una varona en Cristo. Lo que es ese hombre encaminado hacia vivir una vida conforme a la voluntad de Dios y tomando como ejemplo a Cristo para ello. Entonces, ese es un proceso que el consejero hace. Generalmente está más orientado a un consejero bien preparado, capacitado y que tenga experiencia. Hay algunos aspectos singulares que menciona el material que son importantes, y es que indiscutiblemente la consejería bíblica implica, en diferencia de lo que es la psicología, hay un fundamento de una creencia en Dios y en su palabra. Eso es básico, discutiblemente, eso no hay ni que discutir. Otros aspectos que son singulares y que provoca estimular el crecimiento espiritual. O sea, todo individuo que busque consejo donde usted no solamente lo oriente en cuanto a la solución del problema, sino que esa solución del problema implica un crecimiento espiritual, que implica un orar más, un buscar más de Dios, un ayunar, un hacer ejercicios espirituales involucrado a la solución de ese problema. O sea, eso es parte de lo que nosotros tenemos que tener pendiente, de no solamente buscar solución al problema inmediato, sino que haya una transformación espiritual en la persona, un practicar más los ejercicios espirituales. Hay algunos métodos, como aquí habla: escuchar, mostrar interés, tratar de comprender y dar dirección en los momentos en que sea necesario.
Vuelvo y repito, dirección orientado a lo que dice la palabra, no a experiencias propias. Aunque usted pueda dar ejemplos, anécdotas o hablar de sus experiencias. Si la persona lo quiere tomar o asumir, pues ya ellos lo tomen. Pero no que usted le diga que eso es lo que hay que hacer porque con usted funcionó. A menos que sean las orientaciones básicas de conforme a la palabra. Técnicas importantes que menciona que no pueden faltar está la oración, la lectura de la palabra. Muchas veces es necesario, eso se hace en el mismo proceso de consejería. Hay que confrontar a la persona conforme a la verdad en Cristo. Si esa persona está en camino de algo incorrecto, en pecado o en algo que contradice lo que dice la palabra, hay que buscárselo. Y si tú no decides, esto estamos hablando del aconsejado, si el aconsejado no decide hacer un cambio, pues entonces no hay que seguir ningún proceso de consejería. Quizás no hay que ser tan drástico como se los digo, pero yo no puedo ayudarte en un proceso en el cual tú te vas a sanar para irte para el infierno. Desde mi punto de vista, todo proceso de evangelismo, de enseñanza de la palabra, de consejería, si no encamina a salvación, no tiene sentido. O sea, yo no hago nada con que una persona se sane emocionalmente, se libere de todas las ataduras y así limpiecito vaya para el infierno. No tiene sentido. Entonces, indiscutiblemente, si hay personas que están practicando pecado, están en camino de pecado, usted se lo tiene que mostrar en la palabra y orientarse. Hasta que esto no cese, nada va a cambiar. Por eso muchas veces los procesos de consejería toman un tiempo, toman meses. Incluso hay procesos que pueden durar años. Y esto basado en que usted tiene que ir llevando a su aconsejado que vaya haciendo cambios paulatinamente. Pero tiene que haber una decisión. Si el aconsejado no quiere, estamos perdiendo el tiempo. Amén. Es importante que el consejero cristiano tenga un entendimiento de los problemas. Por eso, como les mencionaba en el video anterior, del video introductorio, usted debe de conocer sobre aspectos del desarrollo de la vida del individuo, de lo que es crianza con niños, problemas de salud, lo que es depresión, que es algo que afecta mucho hoy en día, de autoestima y muchos temas parecidos. Porque si usted no conoce nada de ello, pues va a ser muy difícil que usted pueda encontrar situaciones de la palabra que encajen con él. Porque aunque en la palabra esté, si usted no conoce las problemáticas, no va a saber cómo encajarlas. ¿De acuerdo? Entonces es importante que usted conozca sobre todo eso. Ahí es donde la psicología es importante, que es un conocimiento que Dios le ha dado al hombre, le ha revelado que nosotros podemos coger, analizar cómo es la conducta humana en las diferentes etapas de la vida y en diferentes situaciones y enfermedades y buscar a la luz de la palabra la solución que Dios tiene para esos problemas. Porque no vamos a dar los problemas que da la solución que da la psicología. Vamos a dar la solución que da la Biblia, aunque los problemas los podamos analizar en base a ese conocimiento que Dios le ha dado y le ha revelado al ser humano. La influencia del Espíritu Santo es básica en todo el proceso. Usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo, tiene que pedirle al Espíritu Santo que le guíe en todo momento y en todo proceso. Otras de las cosas es que el Espíritu Santo es el que transmite el gozo, el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe y la mansedumbre y la templanza como partes del fruto del Espíritu. En esto nos recuerda las palabras de Cristo que convencen a la gente de pecado y nos guía a toda verdad. O sea, el Espíritu Santo es el que pone la convicción en el corazón y en el alma del aconsejado. El Espíritu Santo es el que guía a la verdad. Tiene que guiar al consejero a la verdad para que se la pueda mostrar al aconsejado. Y el Espíritu Santo es que al consejero le recuerda la palabra y le hace la conexión entre la situación que está experimentando y la palabra que le puede ayudar en ese proceso. Amén. Por eso es que la mayor parte de esta materia va a estar muy relacionada a analizar problemas básicos del ser humano y un poco a saber lo que hay a la luz de la palabra sobre ellos, porque indiscutiblemente para eso usted tiene que estar lleno de la palabra para que cuando el Espíritu necesite esa espada le dé uso. Si no está en usted la palabra, si usted no la conoce como consejero,
no hay forma de que el Espíritu Santo pueda utilizar esa espada en el momento preciso. Por eso es muy importante. Hay una parte que habla, que se lo dejo para que ustedes lo detallen, sobre la iglesia como una comunidad sanadora. Realmente la consejería y la liberación son reflejos de sanidad. O sea, las personas reciben sanidad emocional y espiritual a través de la consejería y de la liberación. Nosotros vamos a hablar todo de consejería, pero eso está muy relacionado. Ya les hablé un poquito sobre la psicología cristiana. Hay muchos que hablan horroridades sobre la psicología, pero vuelvo y les digo, yo que soy cristiano desde mi preadolescencia, que conozco a Dios y que he estudiado psicología, les puedo decir, hay mucha información distorsionada, incluso mucha que no es ni fruto de la ciencia, sino de filosofías, y unen la psicología con esas filosofías. Pero el conocimiento científico fue Dios que lo reveló. Dios es el conocedor del ser humano, Dios fue que lo hizo, y Dios es el que sabe cómo funcionamos. Y a Dios le ha placido darle entendimiento al hombre en estos últimos 200 años para que pueda entender, ¿verdad? Para que pueda comprender cómo se comporta, cómo piensa, cómo funciona el ser humano. Entonces, indiscutiblemente, no es una aberración, no es pecado el tomar ese conocimiento. Ahora, todo el trabajo que hacemos debe estar conforme a lo que dice la palabra de Dios. No puede estar conforme a otras teorías, es conforme a lo que dice la palabra. Ese es nuestro trabajo. Entonces les dejo para que ustedes estudien el material a fondo y en transcurrir ya de los siguientes días de esta semana vamos a estar discutiendo algunas preguntas. Yo voy a poner a discusión las preguntas que están detrás del material. Son 10 preguntas que tiene esta unidad. Voy a plantear 2 preguntas de esas por día para que a medida que ustedes puedan vayan respondiendo. No tienen que responder a todas las preguntas, no tienen que hablar todo abundantemente. Además, si otro ya habló de algo como usted lo quería decir, usted puede agregar algo más. Lo que esté pendiente para que en alguna de esas preguntas usted comente y aporte su punto de vista, la experiencia que ha tenido, lo que piensa de ella, las dudas que le quedan, lo que no pueda entender. Porque aquí no estamos para ver que ustedes sí saben, sino para que este proceso les ayude a aprender más. Evidentemente necesito que comenten, que hablen de lo que han entendido y de lo que no entienden también, de forma tal que terminemos cada unidad sin duda y sin laguna. Si hay algo en su corazón, algo que usted haya visto, que haya oído con anterioridad sobre esto, pregunte o confirme o diga la duda que tiene, porque a la luz de la palabra le vamos a encontrar respuesta a todo. Así que Dios les bendiga y nos seguimos viendo en el grupo.